En este video vamos a repasar todos los verbos que vimos el séptimo mes del reto 2017. Como siempre, los vínculos están en la descripción. Fly, fly. En español es volar. En el presente es fly, en el pasado flew y en el pasado participio es flown. She's going to fly to Egypt first, then to Qatar. She's going to fly to Egypt first, then to Qatar. Ella va a volar primero a Egipto, luego a Qatar. The owl flew silently in the night. The owl flew silently in the night. El búho voló silenciosamente en la noche. Practice, practice. En español es practicar. En el presente es practice, en el pasado practiced y en el pasado participio también es practiced. We have to practice if we want to get better. We have to practice if we want to get better. Tenemos que practicar si queremos mejorar. They practiced speaking English every day. They practiced speaking English every day. Practicaban hablar inglés todos los días. Travel, travel. En español es viajar. En el presente es travel, en el pasado traveled y en el pasado participio también es traveled. She has to travel a lot for her job. She has to travel a lot for her job. Ella tiene que viajar mucho por su trabajo. We traveled from one place to another every year. We traveled from one place to another every year. Viajamos de un lugar a otro cada año. Get, get. En español es obtener o recibir. En el presente es get, en el pasado got y en el pasado participio es gotten. El verbo get también lo usamos en muchos verbos frasales. She gets a lot of clothes for her birthday every year. She gets a lot of clothes for her birthday every year. Ella recibe mucha ropa para su cumpleaños cada año. He got a new TV for his birthday. He got a new TV for his birthday. Él recibió una televisión nueva para su cumpleaños. Leave, leave. En español es irse o dejar. En el presente es leave, en el pasado left y en el pasado participio también es left. It's late, but we don't want to leave. It's late, but we don't want to leave. Es tarde, pero no queremos irnos. He left his keys on the table. He left his keys on the table. Él dejó sus llaves sobre la mesa. Walk, walk. Es caminar. En el presente es walk, en el pasado walked y en el pasado participio también es walked. I'm tired. I don't want to walk. Let's take the bus. I'm tired. I don't want to walk. Let's take the bus. Estoy cansado. No quiero caminar. Vamos a tomar el camión. We walked to the store and bought bread and milk. We walked to the store and bought bread and milk. Caminamos hasta la tienda y compramos pan y leche. Swim, swim. Es nadar. En el presente es swim, en el pasado swam y en el pasado participio es swum. Do you know how to swim? Do you know how to swim? ¿Sabes nadar? She swims 5 kilometers a day when she's training for a competition. She swims 5 kilometers a day when she's training for a competition. Ella nada 5 kilómetros al día cuando está entrenando para una competencia. Die, die. En español es morir. En el presente es die, en el pasado died y en el pasado participio también es died. If the temperature drops too much, these plants will die. If the temperature drops too much, these plants will die. Si la temperatura baja demasiado,
estas plantas morirán. The last survivor of the Titanic died in 2009. She was 97. The last survivor of the Titanic died in 2009. She was 97. El último sobreviviente del Titanic murió en 2009. Ella tenía 97 años. Kick, kick. En español es patear. En el presente es kick, en el pasado kicked y en el pasado participio también es kicked. Don't just stand there, kick the ball. Don't just stand there, kick the ball. No solo te quedes ahí parado, patea la pelota. The two children were fighting and kicking each other. The two children were fighting and kicking each other. Los dos niños se peleaban y se daban patadas. Listen, listen es escuchar. En el presente es listen, en el pasado listened y en el pasado participio también es listened. She likes to listen to alternative rock. It's her favorite. She likes to listen to alternative rock. It's her favorite. A ella le gusta escuchar rock alternativo. Es su favorito. Everyone listened while he spoke. Everyone listened while he spoke. Todos escuchaban mientras él hablaba. Invite, invite. En español es invitar. En el presente es invite, en el pasado invited y en el pasado participio también es invited. We want to invite you to our party next week. We want to invite you to our party next week. Queremos invitarte a nuestra fiesta la próxima semana. The company invited all the workers to sign up for the program. The company invited all the workers to sign up for the program. La empresa invitó a todos los trabajadores a inscribirse en el programa. Sit, sit, es sentarse. En el presente es sit, en el pasado sat y en el pasado participio también es sat. Sit wherever you like. The presentation will begin shortly. Sit wherever you like. The presentation will begin shortly. Siéntate donde quieras. La presentación comenzará en breve. They sat next to each other without noticing. They sat next to each other without noticing. Se sentaron uno junto al otro sin darse cuenta. Y como siempre, te deseo mucho éxito y nos vemos hasta el próximo video.